Muy bienvenidos a nuestro podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Estamos felices de poder estar con ustedes en esta ocasión y poder llegar a tanta gente, ministros, pastores, discípulos, líderes, alrededor del mundo que nos siguen todas las semanas y que también nos comentan y nos escriben de la bendición de estos recursos y materiales que estamos dejando en sus manos. La razón de por qué hacemos todo esto es porque realmente queremos dejar justamente esas herramientas que muchas veces nosotros los líderes quizás no tuvimos o que en algún momento las vamos a necesitar. Es por eso también la longitud de nuestros podcasts. No son muy convencionales, no son de 15 a 20 minutos, son un poquito más largos ya que queremos ahondar y profundizar en algunos aspectos para dejar todos estos temas lo más claro posible. Por eso, ponemos todo esto a tu disposición porque queremos entrenarte, equiparte para que tú seas ese líder insigne en este tercer milenio. También les recordamos siempre estar no solamente comentando, escribiendo, sino también compartiendo estos materiales. Nos ayuda mucho, pero mucho que usted lo pueda compartir. También les queremos recordar que tenemos nuestra página web, rodolforojas.org. Ahí tiene recursos, materiales, libros que también puede adquirir y sabemos que le va a edificar pero enormemente. Me encuentro en este día aquí con los pastores, con mi esposa Leila, Pastor Héctor, Pastora Anne, y estoy convencido que este podcast te va a ayudar muchísimo. Lo hemos titulado El diseño del discipulado. Queremos hablar un tema hoy que es crucial, determinante para la firmeza como también para la calidad y el crecimiento de nuestros ministerios. Así que yo espero que lo que hoy tú vas a escuchar deje justamente esa revelación, esa palabra, ese camino y instrucción que te lleve adelante a ti a un ministerio firme, pero también que te dé éxito en lo que respecta la visión de nuestro Señor de ir y hacer discípulos. Así que, amor, estamos acá hoy. ¿Cómo estás? Y también coméntanos qué preguntas tenemos en el día de hoy. Gracias, amor. Muchas gracias. Bendiciones. Saludo a todos ustedes que semana tras semana nos siguen, nos escuchan, nos comentan. Y les quiero decir que leemos todos sus comentarios y nos bendice mucho saber cómo estos podcasts a ustedes los bendicen y los equipan. Gracias, les enviamos un caluroso saludo a todos ustedes que nos escuchan de todas las partes del mundo y ha sido también un gusto también a veces poder tener la posibilidad de conocerlos, que por ahí también los he podido conocer y les bendecimos desde acá. Tenemos un tema sobre el discipulado en el día de hoy y queremos ya abarcar las preguntas. ¿Qué es y por qué es tan importante el discipulado en una iglesia? Muy bien, yo creo que una de las cosas que son importantes para poder poner un piso y también un fundamento a lo que vamos a estar hablando en el día de hoy es entender que el discipulado, por sobre todas las cosas, nunca es primeramente una reunión. A veces cuando uno escucha la palabra discipulado, lo único o lo primero que podemos pensar, por lo menos en el contexto de IMC, es creer que discipulado es el día lunes. El día lunes soy discípulo entonces y el día lunes voy a un discipulado y el día lunes es el día donde me comprometo. Pero ya que nosotros tenemos reuniones específicas de discipulado el día lunes, entonces puede que bajo ese contexto uno caiga en esa trampa. El lunes voy al discipulado y el lunes soy discípulo, pero no es así. Discipulado es por sobre todas las cosas un estilo de vida, es algo que uno lo es todos los días, todos los meses, todo el año, todas las semanas. Entonces, uno no es discípulo en ciertos momentos y en otros no. Y cuando hablamos de qué es discipulado, creo que es muy difícil tratar de definir qué es discipulado si no entendemos qué es un discípulo. Y para poder entender el discipulado tenemos que entender justamente quién es un discípulo. Para entender qué es, hay que primeramente conocer quién es. Y cuando nosotros miramos la Biblia,
queda tan claro, especialmente cuando leemos Marcos capítulo 1, verso 16 al 20, cuando Jesús comienza a llamar a algunos de los apóstoles o discípulos, y hemos ministrado sobre esto en IMC porque ellos, dice la Biblia, al instante dejando las redes, lo siguieron. Y una de las cosas que hemos ministrado aquí en IMC y también en otras partes del mundo es que una de las cualidades que tiene justamente un discípulo es que deja para seguir. Es lo primero. La primera marca de un discípulo es esa capacidad o cualidad de haber dejado algo por Dios. Quien no ha dejado algo por Cristo no va a poder seguir genuinamente a nuestro Señor. Y siempre hablamos de la importancia, ¿verdad?, de dejar para seguir. Lo segundo que a veces enseñamos es seguir para servir. No solamente debemos seguir a Cristo, sino que seguirlo con el propósito de servirlo. También hablamos de una tercera cualidad aquí en IMC, basado en la palabra de Dios, obviamente, de que el discípulo vive para dar. Ser discípulo ya no es una perspectiva egocentrista, ya no se trata de mí, ya no vivo para que me den, yo vivo para dar. Y lo que siempre hablamos también acá, en cuarto lugar, y no quiero ahondar, no es la idea profundizar hoy en todos estos elementos, tenemos discipulados que tratan sobre esto, pero una cuarta cualidad es que también está dispuesto a morir para multiplicar. Es decir, un discípulo está y tiene un corazón donde él se siembra, muere a su plan, muere a sus deseos, muere a su yo, con tal de tener una vida que se reproduzca y se multiplique para poder bendecir en el reino. Jesús lo deja bien claro, obviamente, en Juan capítulo 12, verso 24, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así que, ¿quién es un discípulo? Así, una pincelada rápida. Alguien que deja para seguir, sigue para servir, vive para dar y está dispuesto a morir para multiplicar. Entonces, cuando hablamos sobre qué es un discipulado y por qué es tan importante dentro de un ministerio, es porque nos comienza a levantar esa generación que no solamente le va a dar crecimiento a la iglesia, sino que le va a dar un fundamento. Una iglesia es tan fuerte como el discípulo más débil que tenga. Y si nosotros formamos una generación débil, vamos a tener una iglesia débil. Pero si formamos discípulos que puedan soportar persecución, que puedan enfrentar la adversidad, que puedan servir bajo presión, entonces vamos a tener quizás no un ministerio perfecto, pero vamos a tener un ministerio que va a perdurar, va a permanecer, va a tener calidad y en medio de cualquier circunstancia difícil va a poder mantener el norte y también va a poder mantenerse en ese crecimiento. Bueno, vamos a los pastores hoy y Pastor Héctor, cuando tú piensas en por qué el discipulado es tan importante, ¿qué viene a tu mente en ese punto? Por ejemplo, antes de hablar eso, por ejemplo, quería compartir algo cuando hablamos del discipulado. Para mí el discipulado es una universidad divina. Wow. Que siempre te prepara y siempre está llevándote a un crecimiento mayor en todas las áreas. Porque un discipulado es uno se convierte en un discípulo que sigue, imita lo que tiene por delante. Entonces, para mí un discipulado ha sido algo extraordinario, sobrenatural, que ha formado cosas que hoy lo veo que están reproductivos en otros. Nadie puede dar algo de lo que no recibe. ¿Y esa universidad nunca termina? Nunca termina, apóstol. Todo el tiempo uno va aprendiendo. Es un discipulado eterno, ¿verdad? Porque si uno cree que terminó, fracasó, porque claro. Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios actual. Jesús nos modeló un estilo de vida. Entonces, para nosotros el discipulado es un estilo de vida. Porque muchas veces cuesta en uno, porque no está determinado, no está decidido, ser un seguidor. Porque para ser un seguidor hay que determinarse, asumir lo que el discipulado te ofrece. Y lo que el discipulado te ofrece es mayor de lo que uno espera. Claro. Entonces, yo creo que eso es tan importante en un discípulo, es ser determinado, decidido, seguir a Cristo. Cuando tú llegas a los caminos de Dios, ¿qué fue lo que te llevó a tener este compromiso de ser un discípulo? Es el encuentro que tuve con Jesús. ¿Eso fue determinante para ti? Eso fue determinante, apóstol. Marcó.
¿Podríamos decir que alguien que no ha tenido un encuentro genuino con Jesús le costaría pasar esas fases o dolores que un discipulado contrae? Le va a costar. Porque cuando es un encuentro verdadero, el Espíritu de Dios viene a tu espíritu, te cambia todo. Uno se siente que no hay otro lugar mejor, uno se siente comprometido. Entonces uno decide seguir a Cristo, pase lo que pase. Y cuando uno está determinado, consagrado para Dios y consagrado para su casa, consagrado para el llamado, para la visión, es imposible retroceder. Para mí ha sido así. Porque pasan muchas cosas en el camino. Pasa de todo, pasa desde lo bueno hasta lo más bueno. Para no decir, uno tiene la experiencia en lo negativo, en lo positivo, en lo correcto, en lo incorrecto, pero eso no determina. Los procesos de lo que uno pasa no determina la decisión que uno ha tomado de seguir a Cristo. Porque mucha gente, yo he visto gente determinada, pero el proceso lo destruye. No entiende que el proceso lo único que está haciendo es limpiando nuestro corazón, limpiando nuestra mentalidad, porque cuando uno se determina a servir a Cristo, tiene que recibir dos cosas, que es el servicio y la mentalidad de Cristo. Porque si uno no tiene la mentalidad de Cristo, va a fracasar, porque Dios te da todo y uno está esperando que Dios te entregue todas las cosas. Dios ya te dio. Claro. Cuando tú dices, Pastor Héctor, que el discipulado es una universidad, viene a mi mente lo importante que es despojarse de una mentalidad y reformatear y bajar el pensamiento de reino de Cristo, porque uno pensó toda la vida en el mundo de una forma y ahora tú llegas a esta universidad de Jesús donde se piensa al revés, como uno pensaba antes, ¿verdad? Claro, porque yo tuve que desaprender para aprender, la palabra que usted nos enseña. Uno desaprende para aprender. Porque si uno entra al reino de Dios con su mentalidad, con su forma de ser, con una vida que llevó, va a fracasar. ¿Y cómo fue tu proceso ahí? ¿Cómo viviste ese desaprendizaje? Lo viví de que, en los procesos uno aprende. Porque a veces uno sirve porque espera algo, pero en el reino de Dios no es así. El que sirve se entrega completamente, no esperando nada a cambio. Entonces uno viene con una mentalidad, si doy algo, recibo algo, pero el proceso te va destruyendo. Entonces el proceso nos ayuda a ser libre, a aprender correctamente, que al reino de Dios yo no vengo a recibir, sino yo vengo a darme. Y cuando te refieres a que te va destruyendo, te refieres a tu yo, a tu ego. Correcto, al orgullo, porque uno viene esperando algo, ¿verdad? Porque uno llega a Cristo esperando que Él haga un milagro, que Él me sane, que me salve, que me dé. Claro. Y ahora ser discípulo es tan distinto porque salvación es un llamado a vida, pero discipulado es una invitación divina a morir. Claro, y a cambiar la mentalidad. Y es ahí donde choca el llamado a salvación y el llamado a ser discípulo, porque el llamado a ser discipulado es a un quebrantamiento total del ego. Claro, porque, uno tiene sus principios, uno humanamente uno aprende cosas y entra al reino y dice, ¿qué es esto? Porque va todo en contra, pero no es que va en contra, sino que Dios te va mostrando lo que es verdadero. Uno es el que está en contra con Dios, uno es que viene a poner sus principios. Uno piensa que entrando al reino viene a ayudar a Dios. Uno piensa que si da una ofrenda o da algo, piensa que está ayudando a Dios, y no es así. Y después está la gente que también, cuando a lo mejor son convocados a ser formados o invitados a ser discipulados de alguna forma, a lo mejor se proyectan a que si un pastor o un líder los llama cerca, a través de eso pueden adquirir una posición, un nombre, un ministerio, y ahí Dios se va a encargar también de limpiar eso, ¿verdad? Es que yo creo que cuando la gente entra con esa expectativa, nunca logra lo que ellos piensan. Porque el Espíritu Santo está mirando todo. El Espíritu Santo escudriñe todo. Entonces el Espíritu Santo dice, ok, vienes por esto, perfecto. Entonces su proceso, en vez de ser corto, es más largo. No porque Dios quiere, sino porque Él no quiere soltar todo. Porque soltar cuesta, porque todo uno lo adquirió con su fuerza. Pero en el reino de Dios, Dios no necesita tu fuerza. Yo creo que Dios, de lo que uno necesita de nosotros, es nuestra obediencia, porque Él ya lo proveyó todo, Él ya lo dio todo.
sino uno que viene con esa mentalidad. Y si no tengo, ¿de a dónde saco? Claro. Entonces Dios dice, no. Por eso estoy yo aquí. Exacto. Mi reino es mayor que tus pensamientos y que el reino terrenal. Entonces, cuando uno tiene esos choques, la gente lo piensa a mitad de camino. He visto gente que piensa a mitad de camino. ¿Será bueno seguir a Dios? ¿O no será bueno? Porque ya llevo 5, 10 años y no tengo nada. Entonces, ¿me conviene o no me conviene? Eso, entonces la gente dice, no, pero no es así. Yo creo que está todo en la conversión cuando tú eres libre completamente, pero Dios lo que hace, te va despojando de todo lo que uno tiene en el proceso. Pero tocaste un punto ahí que es determinante. Y yo no quiero que pase por alto eso que acaba de decir el pastor Héctor. Todo comienza con un encuentro genuino con Jesús, porque ese encuentro con Jesús es lo que te va a ayudar después a soportar y también a perseverar en medio de todas las cosas difíciles que también conlleva ser un discípulo. Pastora Anne, cuando tú piensas en el discipulado, ¿por qué es tan importante lo que esto puede haber producido en tu vida? ¿Qué viene a tu mente? Yo pienso que el discipulado es muy importante porque muchos podemos decir que amamos a Dios. Pero claro, realmente el discipulado es lo que saca a luz a qué tú amas y si realmente ama a Dios. Porque es una cosa decir, yo amo a Dios, pero el discipulado, claro, va empujando, sacando a luz todas esas cosas que tú amas más que a Dios. Claro. Porque te limpia. Te va, claro, en cada momento de depresión, cada vez que Dios, bueno, a través de su palabra, Él dice, hay que dejar todo, hay que llevar la cruz. Es una presión. Claro. O sea, la salvación es ya un momento así, pero el discipulado es un proceso que te lleva a morir. Y cuando tú piensas desde el momento que fuiste salva hasta el día de hoy, y piensas en el desarrollo, tu formación, ¿qué importancia ha tenido el discipulado en el sentido de llevarte de una persona nueva en el Señor a hoy ser una pastora? ¿Cuán importante fue el proceso del discipulado en todo ese desarrollo? Claro, eso fue muy, muy importante, porque si no, nunca hubiese podido llegar a ser la persona que soy hoy día. Pero todo comenzó, lo que dice mi esposo también, con un encuentro genuino con Jesús. Porque en cada proceso, en cada desafío, en cada quebrantamiento, en cada dolor, en el ministerio, en la familia personal, lo que me ha sostenido ha sido el encuentro con Jesús. Porque ese encuentro, ahí uno realmente, ahí donde viene la transformación. Pero claro, eso es lo que te fortalece en los momentos de debilidad que va pasando. Y yo creo que ahí, cuando uno tiene ese encuentro genuino con Jesús, cualquier cosa que tú va pasando, eso siempre está como un respaldo. Y cuando uno quiere soltar, uno mira a Cristo y dice, pero no puedo porque no tengo vida sin Él. Y cada dolor que uno va pasando, uno dice, pero ese dolor no es nada a comparación a lo que Jesús hizo por mí. Y cuando Él te presiona o te desafía a algo, dice, pero no puedo, no sé cómo hacerlo. Pero a ver lo que Él hizo en la cruz, eso te lleva a poder hacerlo también. Claro. Así que yo creo que eso fue lo primero, el encuentro, pero también cada desafío, cada palabra. Situaciones dentro de los mismos equipos. Claro, momentos dentro de los mismos equipos, sí. Por ejemplo, si alguien está escuchando ahora este podcast y está pasando una situación donde hay roces, problemas entre los mismos discípulos, desde competencia, envidias, cosas que se pueden vivir. ¿Cuán importante es perseverar aún en momentos así? Claro, hay que perseverar y aún ahí está el encuentro con Jesús porque te da compasión, te da la paciencia, te da la fortaleza, te da la comprensión, todo lo que necesita para poder vencer lo interior, el sentimiento quizás de querer decir algo, hacer algo, de querer quizás también dejar de creer en una persona, porque cuando uno trabaja también con discipulado, la gente te va a fallar también. Así como uno puede fallar, entonces lo más fácil es como decir, ya,
no creo más en esta persona y ya lo dejo ahí. Pero no, uno tiene que seguir creyendo en la persona, perdonar, volver a levantar, intentar así de otra manera cómo hacer, cómo trabajar, cómo entender, ponerse también en los zapatos de la otra persona. Viene quizás de otra cultura, viene otro de otro trasfondo, piensa de otra manera, pero es importante nunca darse por vencido, sino que siempre creer y avanzar. Y yo creo que el discipulado nos impulsa, nos ayuda a nunca dejar de creer en una persona. Cuando te escucho decir eso, lo primero que viene a mi mente es qué importante es morir para poder ser un discípulo, porque ocurren tantas cosas dentro de un equipo de discipulado, también dentro de la familia, la iglesia, fuera de la iglesia, sirviendo a Dios, en tu trabajo, en tu empresa, todo, se viven tantas cosas y van a haber tantos momentos y presiones donde uno va a querer como renunciar a ser ese discípulo, porque ser discípulo es que ya no me puedo defender. Ahora Claro. Cristo me defiende. Ahora no puedo llegar y dejar a Jesús o dejar mi llamado. Tengo que aprender a hacer el llamado bajo toda esta presión. Y ahí, ¿cuán importante fue para ti o qué te sostuvo en ese momento, en esas circunstancias donde sentías que ya no podías más? Lo que me ha sostenido, claro, es siempre, yo siempre admiro, mira, a Dios que cree tanto en mí, pero también que ustedes creen en mí. Entonces, ha habido muchos momentos en mi llamado, en mi formación, que yo me he mirado en menos, que yo he visto que yo no puedo. Pero por eso siempre miro fijamente a ustedes. Cuando ustedes me dicen o me desafían, es como, pienso, si ellos creen, quiere decir que Dios cree. Entonces, sí, yo lo puedo hacer. Entonces, eso me ayuda a ir contra todo lo que puedo sentir, porque sí, ha habido muchos momentos y hasta el día de hoy yo puedo sentir que no puedo, que no soy capaz, no tengo lo suficiente, hay otras personas mucho mejor que yo, pero así pensando que Dios cree en mí, ustedes creen en mí, entonces sí lo puedo hacer. Y cuando lo hago, es como pisando todo mi mente, mi sentimiento, mi yo, mi ego, y realmente puedo ver que sí, Dios, tú cumples tu palabra, tú eres fiel. Qué Y no hay maravilloso. nada imposible en ti. Qué maravilloso. Muy bien, amor, cuando tú piensas en el discipulado, ¿por qué es tan importante dentro de la iglesia? ¿Qué cosas vienen a tu espíritu, a tu mente? Creo que es muy importante y es vital el trabajo del discipulado en una iglesia, porque es la forma de cómo cumplimos con la gran comisión, el mandato que Jesús nos dejó antes de partir, el gran mandato. Y creo que es una de las formas, es la forma de cómo hacer ese mandato y que se cumpla, enseñando también a otros lo que el Señor ya nos enseñó previamente. Entonces, creo que es vital, esencial para cumplir esa parte. ¿Podría una iglesia permanecer sin...? No, creo que solamente una iglesia, un ministerio que no trabaja intencionalmente con discipulado está teniendo muy corta visión y estaríamos solamente quizás entreteniendo un grupo de gente por un tiempo y nos quedamos solamente con el suceso de la salvación, que es la primera parte, pero después viene la segunda parte, que es el discipulado, el formar, enseñar. Y eso también ustedes lo han dicho, es un estilo de vida y que de cuando se comienza no termina nunca. Mientras estemos aquí vamos a estar en discipulado, vamos a estar en tiempo de formación, siempre hay algo que dejar. Siempre hay nuevos desafíos, como decía la pastora Ana, es cierto, nuevos retos, y donde la persona, cada uno de nosotros, vamos siendo formados en carácter, en tener perseverancia, y creo que no se puede dejar o no se puede menospreciar este gran punto del discipulado, porque o si no van a dejar de existir, y lamentablemente es algo que vemos también acá en Suecia. Vemos iglesias que
ya no trabajan intencionalmente con formar ni con ganar nuevos. Entonces ya son iglesias que están desapareciendo, solamente quedan los ancianos y solamente se está esperando que muera uno, después muera el otro, y hasta que muera el último ya se desintegró esa iglesia. Y es triste. Quedan con el local, pero ya después no hay nada más. No hay nada más. Y eso es triste porque creo que no fue la intención del Señor que una iglesia se extinguiera así, de esa forma, que tuviera un comienzo y un final así. Creo que las generaciones se tienen que formar, discipular, y tiene que haber un trabajo intencional con que el liderazgo de una iglesia tiene que tener eso en mente, tener una intención muy específica de discipular, de formar. Obviamente no toda la gente va a querer, porque hablamos de que el discipulado es compromiso, es morir, y eso es muy fuerte. Quizás no todos van a querer, pero Jesús tuvo un equipo íntimo y tuvo 12. Y a veces yo creo que puede ser un poco no muy emocionante quizás trabajar con el discipulado, porque es un trabajo también a largo plazo, no es algo que uno ve fruto rápido, y quizás desistimos en esa gran comisión de formar, pero hay que hacerlo. Vimos también ministerios que después de la pandemia dejaron de seguir como iglesia, cerraron sus puertas, ya no existen esos ministerios en el día de hoy. Y una de las cosas que tenían, o el común denominador de estos ministerios, era justamente que no tenían una cultura, no tenían una vida, una visión de discipulado. Y eso fue una de las cosas que los llevó a cerrar y nunca más a abrir. Conocemos algunos de esos ministerios, ¿verdad? Claro que sí, y es importante congregarse, compartir, pero y creo que las dos cosas son igual de vitales para ganar, tener servicios, congregarse, ser capacitados, pero también el discipular intencionalmente para cumplir la gran comisión. Fue lo que el Señor nos habló, nos encomendó, y no se puede hacer de otra forma. No van a ser formados los nuevos discípulos en otra parte, solamente en la iglesia. Es el lugar donde se pueden formar esa nueva generación de discípulos. Así que esto es vital para todos ustedes. Yo sé que muchos pastores miran, ministros, están muy atentos a todos estos podcasts que nosotros grabamos, y yo les motivaría a todos ustedes a que estén velando y a estar creando o produciendo una cultura de discipulado donde, como dice Leila, no tener una visión a corto plazo, sino a largo plazo, donde podemos ver más adelante, porque no va a ser ni tan fácil ni tampoco va a ser tan rápido. Va a tomar un tiempo todo esto. Toma tiempo, y uno que ha tenido también la oportunidad de pastorear ya varias décadas, uno ha podido ver el fruto agradable, pero es a largo plazo. Es como cuando también uno tiene hijos, están pequeños, hay mucho trabajo práctico y muchas cosas que uno, el padre que es mayor, vela por ellos, pero llega un momento donde ya ellos, todo lo que tú les enseñaste, comienzan a evidenciarlo, comienzan a ser más independientes, y ellos ya, porque esa es la meta de un padre también, ¿no? Que ese niño sea independiente, sea una persona de bien cuando crezca. Pero ese fruto o esa satisfacción no es un mes, no es de un año, son de años. Entonces creo que debemos tener esa perspectiva en el momento de estar formando, que no es algo rápido, va a tomar su tiempo, pero también el fruto es muy agradable. Ver que después de tiempo un discípulo después se formó, quizás entendió el compromiso y el llamado que tenía, luego recibió el llamado del pastorado, tomó el desafío, y que ahora quizás está pastoreando en otro lugar, abrió una iglesia de cero, y ahí comienza nuevamente a multiplicarse y a expandirse el reino de Dios. Eso trae mucha felicidad, mucho gozo de que uno también pudo comenzar con el discipulado y estar perseverando, y no se desanimó en el momento que uno quizás no vio el fruto que deseaba y no fue rápido. No sé si
Pastor Héctor o Pastor Anne recordarán el momento que a lo mejor fueron convocados a ser parte, a trabajar conmigo más de cerca. Yo no tengo así memoria de todos los momentos. Cada uno guarda en su repertorio sus cosas, pero no recuerdo en qué momento yo les llamé a que estuvieran cerca, no sé cuántos meses o cuánto tiempo llevaban en el Señor, cómo comienza esa vida de discípulo y qué cosas comienzan a vivir desde los comienzos en ese instante. ¿Qué recuerdan? Sí, yo me recuerdo perfectamente cuando usted Ok. me llamó a su discipulado, porque en ese tiempo yo estaba asistiendo tenía mi discipuladora, tenía mi célula también, y un día en mi casa me levanto en la mañana, voy a la cocina y escucho la voz. ¿La voz de quién? De Dios. Ah, ok. La voz de Dios diciéndome, hoy vas a ser llamado al discipulado en ese tiempo decíamos Pastor Rodolfo. Sí. Y yo quedé así, pero ¿cómo? Y nunca me olvido porque fue tan clara esa voz. Yo pensé, pero yo no creo. Y claro, y era un discipulado. El día lunes íbamos a tener un macro. Y recuerdo que usted me llamó a mí y a mi líder en ese tiempo. Y nos avisó que a partir de ese momento, bueno, yo iba a ser parte de su discipulado. Y me dio mucho temor de Dios. Sentí mucho temor de Dios porque, claro, tenía una sola discípula y una célula pequeña. Y yo escuché esa voz. Y sabía que era de Dios. Así, sabía que era de Dios y que no podía yo resistir a eso. Pero si me hubiese preguntado, yo, claro, creo que decido quedarme ahí donde estaba porque era más cómodo. Porque la comodidad es, hay veces, lo que uno busca. Pero sé que en ese momento me empecé a sentir bastante sola, porque claro, de haber estado en un grupo de discipulado con bastantes mujeres, ya estaba yo sola en un discipulado. Y cada desafío, claro, hay que hacer este evento, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Ya no tenía ese equipo grande donde de esconderme, sino que ya era yo sola con la discípula que tenía, y era un gran desafío. Porque los que no conocen este detalle es que cuando yo comenzaba a convocar a gente, no solamente quería formar, sino que también quería desarrollar liderazgo. Exactamente. Y para desarrollar liderazgo tenía que ponerlos a ustedes en circunstancias, en desafíos, en metas. Y a veces parte del desafío era que ustedes tenían que organizar una campaña evangelística o una semana de un cierto trabajo, levantar un cierto fruto, conseguir locales, arrendar sistema de sonido, arrendar un cierto local, conseguir música, ganar gente, mandar imprimir tratados, y yo no les daba nada a ustedes, no, ¿verdad? Exactamente. La palabra, el desafío. Les daba el desafío. El desafío, pero sí. Después ustedes tenían que ver cómo imprimir tratados, cómo conseguir locales, y para mí era muy importante eso, porque uno cuando llega a un ministerio, uno si recibe todo fácil, uno no valora, y si uno todo lo recibe fácil, uno tampoco se siente desafiado a hacer cosas. Y es ahí donde tú hablas de que llegaste a un lugar donde ahora cambió el desafío totalmente, porque no era eso lo que te daban en el discipulado de la líder que tenías en ese momento. Exactamente, porque ahí trabajábamos como un equipo, o sea, juntos. Sí. Ahora yo estaba en otro equipo, claro, en su equipo, pero ya era yo, bueno, juntamente con mi esposo, que teníamos que cumplir el desafío. Y no solamente eso, sino que Dios también me habló claramente que la única discípula que tenía, lo tenía que ofrendar al líder donde yo salí, porque tenía que comenzar de nuevo. Y claro, era también un desafío. Yo no lo entendía, sí, pero como si ella tiene muchas discípulas, pero era lo que, y fui obediente a lo que... Entonces tú escuchaste a Dios de que ibas a ser convocada, sí, pero a la misma vez oíste a Dios que la única discípula que tenías, sí, la tenías que sembrar a la líder que habías, sí, tenido hasta ese momento, y eso era una muerte para ti. Eso era una muerte porque eso era la persona con quien yo contaba,
cualquier cosa para visitar, para consolidar, sino, ella me apoyaba en ese trabajo, lo hacíamos juntos. Pero ahora, claro, yo sé que Dios me habló. Tú usaste la palabra comodidad y discipulado es obviamente todo lo opuesto a comodidad. Es presión, es desafío, es metas, es formación, exhortación, corrección, todo lo que puede traer eso. Cuando te pones a pensar en estos desafíos y metas que ahora comienzas a vivir, ¿cómo te presionó? ¿Cómo desarrolló esto ahora tu carácter y tu liderazgo? Eso formó todo en mí. Yo creo que yo era una persona que buscaba la comodidad. Quería sentirme bien, buscaba sentirme bien. Tener una vida normal. Una vida normal. Y aquí en Suecia, quizás en todos los países, pero aquí en Suecia, aquí todo lo que no se siente bien, uno no lo debe hacer. Es como una ley invisible, se podría decir. Un mandamiento no escrito. Exactamente. Lo que no se siente bien, uno no tiene por qué hacerlo. Hay que sentirlo para hacerlo. Exactamente. Hay que sentirse bien, hay que ver un sentir, porque nadie te puede obligar, nadie te puede decir lo que tú vas a hacer, sino que tú eres el dueño de tu propia vida y todo ese show. Muy sueco eso. Muy, muy sueco. Entonces, claro, el discipulado es todo al contrario. El discipulado, lo veo yo, es como cuando tú te vas a sentar en una silla y te vas a sentar y ¡pah! Justo ahí viene otro desafío y te impulsa a hacer otra cosa. Y otra vez te vas a sentar y ¡pah! Otra cosa. Y es como no alcanza ni a sacar el sudor porque ya viene otra cosa. Entonces eso yo creo que me fue liberando de mí misma, liberándome de la mediocridad, porque también hay mucha mediocridad en la cultura sueca, que uno hace tal cosa pero no cumple con todo. Y bueno, yo doy gracias a esa formación porque si no, no sé dónde hubiese estado. Cuando tú hablas de la cultura sueca, es muy importante que la gente que no es de Suecia sepan que dentro de esta sociedad o cultura en la que vivimos, al sueco se le dice es de tal hora a tal hora, y usted va a hacer 1, 2 y 3, y uno hace exactamente eso. Uno llega a esa hora, se va a esa hora, y uno hace las 3 cosas, pero no hay un deseo a hacer más, a producir más, a ir más allá. Y por eso hemos tratado de quebrantar esa cultura llevando a la gente a la excelencia, y la única forma es presionando a la persona, ¿verdad? Exactamente, y claro, puede parecer también la cultura sueca porque es bastante organizada, ordenada, entonces eso puede ser como un argumento, pero yo estoy cumpliendo con todo, estoy haciendo todo bien, llego a la hora, llego 5 minutos antes, me quedo hasta 5 minutos después, pero tiene condiciones, no es incondicional. O sea, Dios dice, haga esto, pero haga el doble. Y ahí, claro, viene el choque, pero si yo he cumplido con todo, he hecho todo, hasta esos 5 minutos he hecho más que otra persona, soy ordenada y todo, pero Dios exige eso y mucho más. De hecho, el joven rico le dice a Jesús, he guardado todos los mandamientos, perfecto, pero vas ahora a hacer esto otro. Vas a vender todo lo que tienes, todas tus posesiones, y lo vas a dar a los pobres. Siempre el Señor, cuando tú le dices, pero yo ya hice todo, llegué a la hora y hice las 3 cosas que me pediste, sí, pero ahora yo quiero esto otro. Y eso es tan importante para desarrollar no solamente un discípulo, pero ese liderazgo que tiene la persona. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. ¿Te acuerdas de algún desafío que te presionó a desarrollar liderazgo en algún momento, situaciones? Hay muchas, pero puedo recordarme así, se podría decir como uno pensaba. Por ejemplo, eso lo que explicaba, que uno ya había hecho mucho. Y entonces a veces venía un desafío, quizás ya hemos evangelizado, hemos estado en vigilia, después de la vigilia uno así cansado porque hacíamos vigilia de 12 horas, 24 horas, pero ahora vaya y haga esto. Y uno así como, pero si ya hice esto y esto y esto y esto, y ahora voy a hacer esto más. Voy a visitar, vaya a visitar a esta familia. Entonces, claro, el desafío puede ser, porque eso para mí, el discipulado no es que alguien me diga antes, mira, va a ser esto y después va a ser el otro. No, es cuando tú has hecho en tu mente de todo. Ha sido un encuentro, has ido al culto, has predicado, has traducido, pero ahora
espontáneamente, ahora vas a ir a visitar 5 familias. Y ahí donde va la actitud. ¿Cuál es tu reacción? Claro, porque dentro del discipulado también está muy ligado a formar un carácter, ¿verdad? Así que, Pastor Héctor, ahí cuando piensas en el discipulado, la incomodidad, las presiones, las metas, todo lo que esto conlleva, ¿qué recuerdas desde el momento que comienzas a trabajar en este nuevo formato de discipulado, de liderazgo que te comienza a presionar para ser el pastor que eres hoy? Es el proceso, por ejemplo, uno está en un discipulado, en una célula con alguien, todavía uno es un discípulo. Después uno pasa de ser discípulo a obrero, pero ahora ya no uno es obrero, ahora uno tiene que aprender a liderar, porque pasas a otro nivel, a otra dimensión. Y el cambio perjudica a uno, porque uno viene de un lugar donde está quieto. Entonces, y cuando uno es procesado, ir a lo que es discipulado, liderazgo, ya cambia todo, apóstol. La presión es diferente, la mentalidad es diferente, las actitudes son diferentes. Ahora ya no te toca seguir, ahora tienes que enseñarle a la gente a convertirse en un seguidor. Ahora tienes que comenzar a formar, porque antes estás siendo formado, pero arriba te estás siendo formado, pero te toca. Ahora miraste, viste, ahora te toca. Entonces, eso me ha ayudado mucho a crecer espiritualmente, a madurar, y lo otro he aprendido cómo puedo avanzar en medio de tantas luchas y mente crisis, porque yo tengo a quien mirar, conozco su testimonio. Si el padre de la casa lo pudo, yo también puedo. Si el padre de la casa pudo llegar ahí, yo también puedo. Porque nadie puede ver, uno tiene un imitador, como dice Pablo, sé imitador de mí como yo de Cristo. O sea, yo no solamente lo que Dios me desafía, sino tengo a ustedes que avanzan, aún con las situaciones y con las circunstancias, con los procesos veo que avanzan. Entonces tengo a quien también aferrarme como persona. Tengo lo espiritual y tengo lo personal. Eso ha ayudado mucho en uno formar lo que usted dice, el carácter, porque uno tiene que ser diferente. Una de las cosas también que yo recuerdo cuando tú llegas al Señor, Pastor Héctor, es que claro, eres empresario, tenías bastante trabajo, pero no dejabas que el trabajo o la empresa se volviera en una excusa tuya. La tenías, podía ser la perfecta excusa. Tengo no solamente trabajo, tengo una empresa, tengo muchas obligaciones, pero tú igual te dispusiste a tener cada vez más tiempo para hacer la obra y para servir. Es que lo que pasa es que cuando lo miré a usted y a la pastora Leile, la pasión que tenía, la forma que hablaba, por lo que hacía, es impactante. No sé si otro lo ve, pero es impactante para uno. Uno se enamora de lo que usted tiene, de lo que Dios le dio a usted. Y eso nos llevó a nosotros, claro, si Él ama tanto es porque esto es verdad. Entonces uno no deja que lo que uno tiene te robe lo que Dios está haciendo con uno. Y aprendí a poner todas las cosas en segundo lugar, porque lo escuchaba usted, lo veía. Entonces, claro, dejar las cosas humanas, naturales en segundo lugar, y si uno se envolviera más en las cosas de Dios, sabía que Dios iba a estar pendiente de uno. Eso es lo que aprendí, porque eso es lo que uno en el proceso, uno lo va escuchando y claro, y uno va mirando, porque hay gente que quizás te habla, pero su estilo de vida no es como habla. Entonces, y eso es lo que es impactante para un seguidor, porque uno no sigue a cualquier persona. A ver, yo he sido policía y sé que cuando alguien te está diciendo cosas y no lo es, entonces uno tiene que decir, bueno, hasta aquí nomás porque lo que habla no es lo que él se le ve. Entonces uno tiene que usted modela, que usted enseña, y no solamente con la palabra, sino con el estilo de vida. Descubriste que había algo genuino. Real. ¿Para qué? Claro. Y bueno, a lo mejor la gente no conoce los comienzos ni nada, pero casi ustedes tampoco son salvos y aunque los invitaba... Aunque los invitaba, Jean Paul los invitaba a la iglesia. Jean Paul es el hermano menor del pastor Héctor y Jean Paul hizo ahí un gran trabajo para que ustedes llegaran. Y recuerdo esa vez que los invitó a la iglesia y yo veía unos niños que corrían unos niños. Recuerdo que parece que era Yunas, era Daniel, Sora, eran pequeñitos
y recuerdo que estábamos en un local y tenía justo las puertas al lado del escenario. Entonces yo trataba de predicar y habían 3 niños que salían por una puerta y entraban por la otra de al lado y corrían. Ya por la 5ª, 6ª vuelta yo dije ahí, no sé si están los padres de los niños acá. Eran los hijos de la pastora. Y no sé si están los padres acá. Y claro, parece que esa era la primera vez que ustedes venían, ¿no? Un encuentro sobrenatural. Ese fue el primer domingo. Y recuerdo que ahí ustedes parece que ya que, claro, no querían que los niños molestaran, tomaron a los niños y salieron. Pero bueno, Dios tenía otro momento, que fue el momento en un retiro que tuvimos, donde nuevamente Jean Paul parece que te dijo a ti que era un campeonato de fútbol, pero era un retiro de la iglesia. Y ahí llegó el pastor Héctor, la pastora Anne, y ahí como que empezó como ese clic a llegar, ¿verdad? Es como ahí donde ustedes comienzan de a poco a caminar. Pero una de las cosas que yo siempre rescaté del pastor Héctor y la pastora Anne, y que ellos tienen hasta el día de hoy, es esa disposición siempre, que aunque a lo mejor están haciendo muchas cosas, a lo mejor están en algún proyecto, siempre está la disposición a obedecer, a amar, a comprometerse. Tú nunca vas a encontrar al pastor Héctor o la pastora Anne, no se puede, o no puedo, y a lo mejor tienen razones para decir que no, pero eso hace tan único a un discípulo, tener un corazón dispuesto. Y acostumbro a decir que cuando alguien está dispuesto, el querer siempre determina el poder. Hay gente que te dice no puedo, pero en el fondo no es que no puedan, no quieren, porque el que quiere siempre puede. Y eso siempre yo lo vi en ustedes, ese corazón a siempre querer y estar dispuesto a servir. Y yo creo que eso fue clave también para que ustedes fueran esos discípulos, porque yo creo que uno no puede ser un líder exitoso si primeramente uno no es un discípulo sano. Y si una persona es un discípulo sano con un corazón correcto, uno también va a poder tener ese liderazgo que después sobresale y es correcto. Y ahí, bueno... Apóstol, perdone que sí. interrumpa, pero lo tremendo es esto que a mí me marcó mucho, o sea, su amor de usted hacia uno, su fidelidad hacia uno, su sinceridad hacia uno, su transparencia. ¿Quién te da algo así? Claro. ¿Quién te ofrece algo así sin pedirte nada? Porque usted no pide nada. Entonces uno dice, claro, si alguien te da incondicionalmente lo que tiene, porque uno no ser parte de lo que él es o ser como él quiere que uno sea. Eso es lo que a mí me marca hasta el día de hoy. O sea, si soy incondicional porque usted selló algo en mi corazón. Entonces, si usted fue incondicional conmigo, ¿por qué tengo que ponerle condiciones a usted? O sea, me costaría, y si lo haría ya porque estoy rebelde, ¿no? Pero creo que no, porque eso es lo impactante, que alguien te dé cosas sin pedirte nada a cambio. Eso marca mucho, apóstol. Y eso creo que Casa IMC tiene. Y el compromiso que uno ve en mucha gente en Casa IMC es porque ve eso en usted, mi amado. Y agradecerle hoy públicamente, porque yo creo que un buen líder sano forma discípulos sanos. Y eso es usted, un padre sano, un líder sano. Entiendo que mucha gente puede ser quizás la corrección no le gusta, pero es necesario para tener un liderazgo conforme Dios quiere. Porque sabemos, todo lo que usted hace no lo hace para usted, lo hace para Dios. Entonces, uno viendo cómo no se va a someter. Y eso le doy agradecido hasta el día de hoy. Y eso le enseño también a mis hijos que vean esa parte, lo que es un padre espiritual. A veces uno como hijo no lo va entendiendo porque uno está creciendo. Uno en el desarrollo de ser un discípulo, uno va creciendo, va madurando. Pero cuando uno ya madura, se le revela todo que un padre quiere lo mejor para un hijo en lo espiritual. Y eso agradecerle. Y hoy son cosas que usted ha formado en uno, pues, o sea, sería tan hipócrita decir que todo lo conseguí porque me acerqué tanto a Dios. Sí, hay cosas que uno ha recibido, pero hay cosas que uno es formado de parte suya, de parte de la pastora. Y reconocer eso, apóstol, públicamente, y el que dice lo contrario es porque nunca fue hijo, nunca fue incondicional, nunca fue alguien que se determinó a seguir a Cristo, sino que el que opina mal, pienso yo y creo,
porque siempre buscó algo para él. Y como no se lo dio lo que él quiso, se levantó argumentos, cosas. Un hijo que ama a un padre, porque uno después llega a ser padre. Claro. Eso es lo que uno no se debe olvidar. Uno es discípulo, pero después uno llega a ser un discipulador. Entonces, y eso es lo que ha marcado mucho en mi ser, en mi persona, y valoro mucho eso, apóstol. Amo lo que hago, valoro mucho lo que usted nos enseña. Para mí es como siempre lo digo, es Dios hablando en nuestra vida. Y yo creo que también se debe a eso que tienen ustedes ambos una marca muy distintiva de crecimiento, de multiplicación. Y es porque dentro de lo que respecta a discipulado, liderazgo, uno puede enseñar lo que sabe, pero solo puedes reproducir lo que tú eres. Y yo creo que eso también va de ustedes para los discípulos. Entonces la gente también ha visto en ustedes cómo ustedes son hacia Leila y hacia mí. Entonces se genera también un modelo para ellos de cómo ellos deben ser hacia ustedes y también hacia nosotros. Y esto es muy clave dentro de un discipulado, porque cuando uno murió, uno ya no anda buscando algo para sí mismo. Lo que uno más busca es que Dios se lleve la gloria, que Dios se lleve la honra y que la visión de Dios sea lo que crezca, no yo. Nosotros tenemos que menguar, pero el que tiene que crecer es Dios en todo esto. Entonces ahí el discipulado se vuelve muy, pero muy determinante. Y ahí yo te quisiera preguntar algo a ti, Leila, en lo que respecta el discipulado, porque ya son muchos años formando, entrenando, capacitando gente. ¿Cuál ha sido tu experiencia en lo que respecta a formar gente? Porque vienen a veces muchas presiones, responsabilidades, pero también vemos que hay un fruto de cuando uno forma bien. Y si pensamos qué cosas tienen que tener en mente pastores que hoy no trabajan con discipulado y que van a tener cosas que van a ganar por estar trabajando en una visión donde se hacen discípulos. Creo que donde más se va a ganar es poder cumplir con el mandato de Jesús, de poder formar, levantar una generación o formar nuevos discípulos, pero hay que tener una perspectiva de largo plazo. Creo que sí, y también es muy probada nuestra paciencia. Pienso también ahora en momentos uno quizás sintió que no tenía paciencia, pero ahí nuestro modelo es Jesús. Jesús con su equipo tuvo paciencia, tuvo fe, tuvo perseverancia, y el tiempo que estuvo con ellos, nosotros conocemos lo que Él pasó con sus discípulos, pero Él igual siguió creyendo en cada uno de ellos. Y hasta el final, corrigiendo, enseñando a Pedro, restaurando, pero después podemos ver el fruto que eso da. Entonces, si uno tiene una corta perspectiva, si uno mira de aquí a un año, si uno mira aquí a un mes, y no se está dando el fruto que uno espera, o la madurez, o la formación, creo que es muy corta la perspectiva. Hay que armarse de paciencia y también de mucha fe, porque lo vemos en Jesús. Jesús comienza a hablar de sus discípulos cosas que aún no eran en lo natural, pero le cambia nombre a Pedro, le da una asignación, le da un nombre, pero muy peculiar. Pedro, le pone Pedro, una piedra, algo firme, algo que no era una característica de su persona. Entonces ahí podemos ver la fe que Jesús tiene, y eso a mí me inspira mucho y me dio mucha, y me da mucha inspiración y estas ganas de seguir creyendo en la gente y trabajando a largo plazo, porque Jesús nos modeló eso completamente. Y como ministros, como líderes, debemos pensar en eso, en tener paciencia, fe, perseverancia, creer, y que no importa todo lo que uno pueda pasar. Escuchaba aquí un poco lo que decía el pastor Héctor, que a veces, claro, a lo mejor gente que no nos fue bien con todos, pero la gente que tiene un corazón sano, que estaba realmente con disposición a amar a Dios, seguir a Dios, a cumplir con su llamado,
tú ves los frutos y te borra quizás todos los malos momentos o momentos de tristeza que uno pudo haber pasado, experiencias con otras personas, porque claro, uno puede pasar de todo. Pienso también en ministros que nos están escuchando, que se han desilusionado porque quizás dieron todo y gente no les cumplió o pagaron mal, la traición llegó a la puerta y eso puede marcar mucho y a uno lo puede decir, no, yo no creo más en gente, sí, esto no es para mí, creo que, y puede abrir puertas en tu mente a muchas cosas para desalinearte con lo que Dios quiere, porque creo que si Dios nos ha encomendado esto, uno tiene que hacerlo sí o sí, aunque la gente te pague bien o te pague mal, pensar de que bueno, Jesús pasó todo también. Él lo pasó de todo, pasó la traición. Y él igual, aunque sabía todas las cosas, él igual siguió creyendo en discípulos, en hombres, en mujeres aquí en la tierra. Entonces creo que es eso que uno puede estar pensando y evaluando. Me ha tocado escuchar de pastores que dicen justamente esto, que los dieron tanto por gente y fueron tan heridos y desilusionados en el proceso que hoy ya no tienen fe para trabajar con gente. Y tú hablas aquí de que para poder discipular hay que tener fe. Entonces, ¿qué le pudiéramos decir a estos pastores, ministros que hoy dicen, pero sí, yo le invertí tiempo a esta persona, se fue, este otro dividió, este otro habló mal de mí? ¿Qué le podríamos decir a ellos? Yo entiendo que eso es muy doloroso, causa mucho desenfoque porque uno se da completamente, uno ama incondicional, uno se da, se entrega y uno cree genuinamente en la gente. Pero cuando uno pasa por momentos así de la traición, del dolor, de la calumnia, del que ser perseguido, uno puede abrir una puerta también al dolor más allá de lo debido. Creo que uno puede sentir dolencia, es tener un tiempo, pero después ahí abrir una puerta al dolor, a la amargura, es peligroso. Y creo que es una artimaña literalmente de las tinieblas. El diablo va a querer herirnos, pero no directamente. Él va a buscar a gente cercana de uno para herirnos, para hacernos sentir mal y para abrir esta puerta del dolor, pero también de la amargura o de la tristeza. Y creo que si uno entiende de que esta es una artimaña de las tinieblas para que yo deje de hacer lo que estoy haciendo, deje de creer en la gente, cuando tú lo entiendes que aquí está el diablo también detrás y lo ves como una artimaña, como una estrategia de las tinieblas para que desista, para que el reino de Dios no avance, porque si hay pastores heridos, si hay líderes heridos y no creen en la gente, ahí queda todo. Es una estrategia muy, muy fuerte de las tinieblas. Y creo que uno puede tener un tiempo de dolor, de dolencia, pero ya tienes que también levantarte y seguir creyendo en la gente. Creo que cuando yo he hecho eso en mi vida, cuando a mí me ha pasado personalmente, es cuando gente me ha sorprendido, cuando Dios me ha sorprendido con gente que uno dice, pero ¿de dónde salió esta persona? ¿Cómo si no le he dedicado ni el 5% de lo que le dediqué a la persona quizás que se fue, que traicionó? Pero tiene revelación, ama a Dios, ama el llamado, y salen discípulos así que con amor, con compromiso, pero también te aman a ti y te hacen sentir bien porque aman a Dios, aman el llamado, te sanan. He sido también muy sorprendida por Dios en el momento de que uno decide perdonar y seguir adelante, seguir creyendo en la gente. Me he llevado con esas sorpresas que han sanado el corazón y que han borrado el dolor completamente. Qué maravilloso. Realmente trabajar con gente es todo un desafío, no lo vamos a negar. Tiene momentos donde hay mucho gozo, hay momentos de dolor y eso lo vemos ya en el ministerio de Jesús. Jesús tuvo momentos con sus discípulos de risa, pero también hubieron momentos de mucho quebrantamiento. De hecho, hacer discípulos no siempre
va a ser una ruta muy placentera. Tiene sus momentos altos, tiene sus momentos bajos, pero lo que hay que enfocarse es que en ese camino, que a veces tiene mucho zigzagueo, es que uno va avanzando. A lo mejor no siempre avanzo tan rápido como yo quiero, a lo mejor no vamos a la velocidad que yo quisiera, pero estamos avanzando, vamos poco a poco, a veces se para, pero después se sigue. Y eso es el trabajo con la gente. Trabajar con gente demanda de una unción que solamente el Espíritu Santo nos puede dar, porque no se trata de levantar una generación para nosotros mismos. No estamos aquí levantando, formando gente de acuerdo a nosotros. Cada semilla tiene que dar fruto de acuerdo a su propio género. Y el discipulado es una semilla de reino, es una semilla del Espíritu Santo, pero es una semilla de Cristo donde Cristo tiene que ser reproducido. El pastor Héctor dijo algo que también fue muy clave, que cuando usted ve mucha gente que no persevera en este trabajo o en esta visión de discipulado, de ser un discípulo, es porque muchas veces estaba buscando algo más que nada para sí mismo. De hecho, el apóstol Pablo dice que todos buscan lo suyo propio. Y es ahí donde Timoteo justamente se distingue, porque él dice, pero yo tengo a un discípulo o tengo a alguien como Timoteo que lo hace sobresalir al resto es que como un hijo a un padre sirve conmigo en el Evangelio. Y van a ver estos Timoteos en el camino, estos discípulos hijos que van a tener un corazón que es fuera de lo común, van a tener un espíritu fuera de serie. Es gente que sinceramente y con toda honestidad ellos se van a meter en esto porque han tenido primeramente un encuentro con Jesús, pero también porque quieren ver la visión y el reino de Dios crecer y extenderse en la tierra. Por eso yo creo que hoy una de las cosas que nosotros tenemos que recuperar urgentemente es justamente que esta visión de discipular y de hacer discípulos de cada creyente, de cada persona, es algo que tenemos que en este instante volver a encender esa pasión, porque solamente ministerios, solamente iglesias que trabajan con esta visión de discipulado van a permanecer, van a perdurar, y también son las iglesias que van a poder levantar esa iglesia calidad, pero también de crecimiento como hoy lo necesitamos en todas las naciones. Así que yo creo que el Espíritu Santo nos unge en este tiempo para esto. Yo creo que el Espíritu Santo nos va a guiar en esto. Yo creo que el Señor nos va a dar la sabiduría para que podamos formar esos discípulos, y no solamente formarlos, también enviarlos a cumplir con el llamado y con la visión, porque no se trata de tener gente. Discipulado es formar para poder enviar. Yo creo que en un próximo podcast vamos a poder hablar un poco más de discipulado. Yo creo que el tiempo ya se nos ha ido y vamos a estar abordando algunas preguntas sobre cómo hacer discípulos, y te vamos a dar más herramientas de cómo tú lo puedes hacer. Así que muy bien, esperamos que puedas estar recibiendo y que puedas estar comentando, compartiendo todo lo que ministramos en estos podcasts. Y bueno, te esperamos en una próxima oportunidad en nuestro canal de YouTube. Así que comparta todos estos temas, sea parte de todo lo que estamos haciendo. Sabemos que estamos poniendo herramientas en tus manos para que te vuelvas en ese líder, en ese pastor y ahora en ese discípulo que va a marcar toda la diferencia. De acá de Estocolmo, Suecia, nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones. Bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio, colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear
este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC, y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá, de Estocolmo, de Suecia, yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.